los desencarnados, los orientadores. Siempre que un grupo de personas se reúne para trabajos de naturaleza mediúmnica, un grupo correspondiente de espíritus se aproxima. Todos nosotros tenemos, en el mundo espiritual, compañeros, amigos y guías, así como desafectos y obsesores en potencia o en actividad. Tenemos que aprender a trabajar con ambos grupos. No vamos a convivir apenas con aquellos que vienen para ayudarnos, y no sería esta la finalidad de un grupo que se prepara para la difícil tarea de la desobsesión. Más allá de eso, no podemos olvidarnos de que somos todos hermanos, apenas distribuidos en diferentes estados evolutivos. En cuanto algunos se hallan delante por haber caminado un poco más que nosotros, otros nos siguen un paso o dos atrás. Es de la ley universal de la fraternidad que todos se apoyen mutuamente, para llegar a la paz interior, que es el reino de Dios en cada cual. Hablemos primero de los hermanos que vienen a ayudarnos a servir. Es siempre un momento de emoción la primera reunión mediúmnica de un grupo. Los resultados pueden no ser espectaculares, y generalmente no lo son, porque los compañeros incumbidos de nuestra orientación aún están trabajando en los ajustes, y en los textos, como el maestro competente que verifica si todos los instrumentos están perfectamente afinados. Si el grupo dispone de uno o más mediums desarrollados, es cierto que un espíritu amigo se manifieste, para las primeras palabras de estímulo y ánimo. A esa altura, es raro que tengamos conocimiento de la naturaleza del trabajo que pretendan realizar con nosotros. Es cierto, con todo, ellos ya disponen de un plan, muy bien estudiado, compatible con las fuerzas y posibilidades de los trabajadores encarnados. Los espíritus siempre nos dicen que precisan de nosotros para determinadas tareas, que solamente pueden ser llevadas a cabo con el concurso de la mediumnidad, o sea, en contacto con el ser humano encarnado. En Reformador de febrero de 1975, en el artículo titulado La adoctrinación variaciones sobre un tema complejo, recordé los preciosos esclarecimientos cogidos en el libro Memorias de un suicida, que debemos a la bendita mediumnidad de Ivonne Pereira. Se tornó imperioso encontrar un grupo de mediums en condiciones de socorrer espíritus de suicidas. Llegará a un impasse el proceso de recuperación. A respecto del desvelo y competencia de los técnicos y mentores de la organización espiritual especializada en el tratamiento de los suicidas, un grupo de ellos se mantenía irreductiblemente fijo en sus angustias. Los casos estaban distribuidos, según su naturaleza, a tres ambientes distintos: el hospital propiamente dicho, el aislamiento y el manicomio. Unos de esos, con todo, permanecían atolondrados, semi-inconscientes, inmersos en lamentable estado de inercia mental, incapacitados para cualquier adquisición facultativa de progreso. Tornárase, pues, urgente despertarlos para la realidad que se negaban, más inconsciente que consciente, a enfrentar. Se trata aquí de un conocido mecanismo de fuga defensiva. Inseguro y temeroso delante del dolor, que él sabe es agudo, profundamente inexorable, el espíritu culpable se aliena, en la esperanza de por lo menos aplazar el momento duro y fatal del despertar. En casos como esos es necesario, casi siempre, recurrir a la terapia de la mediumnidad. El espíritu precisa retomar su marcha y el recurso empleado con mayor eficacia es el del choque, a que el autor de Memorias de un suicida llama de revivencia de vibraciones animalizadas. Habituados a tales vibraciones más groseras, ellos se mostraban inalcanzables a los procesos más sutiles de que disponen los técnicos del espacio. Para que fuesen tocados en la intimidad del ser, era preciso alcanzarlos a través de la acción y de la palabra humanas. Como estaban, no entendían la palabra de los mentores, y ni los distinguían visualmente, por más que estos redujesen su tenor vibratorio, en un esfuerzo considerable de automaterialización. Es para ese trabajo que los mentores espirituales solicitan el concurso de los encarnados, que se torna, en muchos casos, insustituible, como vimos. No sabemos, pues, al iniciar una actividad mediúmnica, qué tipo de tarea nos será atribuida. Podemos estar ciertos
no obstante, de que los orientadores espirituales del grupo solamente nos traerán encargos que estén a nuestro alcance. Sin duda alguna, ya estudiaron nuestras posibilidades e intenciones. Memorias de un suicida nos habla de los largos y cuidadosos preparativos, conducidos en el mundo espiritual, como preliminares a la tarea mediúmnica propiamente dicha. Es preciso encontrar un grupo que ofrezca las condiciones de seguridad y amparo de que necesitan los espíritus extraviados. En la sección de Relaciones Externas, prosigue el mencionado artículo de Reformador, son consultadas las indicaciones sobre grupos espíritas que puedan ofrecer las condiciones deseadas para el delicado trabajo. Y más adelante se verifica la existencia de grupos en Portugal, España y Brasil. Se decide por este último, y, enseguida, son examinadas las fichas espirituales de los médiums que componen los grupos bajo examen. Por ahí se ve que nuestros grupos y nuestros mediums se hallan meticulosamente catalogados en las organizaciones del espacio. Conviene acreditar que registros semejantes obviamente, para otras finalidades existen también en los reductos tenebrosos. En varias veces, tuve la oportunidad de testimoniar personalmente esa realidad. Espíritus desarmonizados me informaron que estábamos rigurosamente observados y estudiados. Nuestros menores gestos y palabras eran como filmados y grabados, para examen y debate, más tarde, en las cúpulas administrativas del mundo de las sombras, a fin de conocernos mejor, y poder planear la estrategia a ser usada contra nosotros. Cierta vez, un espíritu, particularmente agresivo y desesperado, se dirigía, de cuando en cuando, a su equipo invisible, y recomendaba: graben esto. O entonces, grabaron lo que él dijo. No alimentemos, pues, ilusiones. Contamos con la ayuda y el apoyo de compañeros bien esclarecidos y competentes, mas precisamos ofrecerles un mínimo de condiciones. Son enormes las responsabilidades de esos amigos invisibles, y las cualificaciones exigidas, para las tareas que desempeñan junto a nosotros, son rígidas. Podríamos decir que cada grupo tiene los guías y protectores que merece. Si el grupo se empeña en servir desinteresadamente, dentro del Evangelio del Cristo, amparado en la doctrina espírita, dispuesto a amar incondicionalmente, tendrá como apoyo y sustentación un equipo correspondiente, de compañeros desencarnados del más elevado padrón espiritual, verdaderos técnicos de la difícil ciencia del alma. El trabajo de esos amigos es silencioso y sereno. La competencia acostumbra a pasar desapercibida, porque parece muy fácil hacer aquello que aprendemos a hacerlo bien. Cuando vemos un operario altamente cualificado en su especialidad, o un deportista bien entrenado, experimentamos el placer de contemplar los gestos bien merecidos, la suave facilidad con que se desenvuelven. Recordemos, con todo, de su largo periodo de adiestramiento, de estudio, de renuncia, y de sus cansadas horas de trabajo monótono, de repetición y corrección. Así son los compañeros que nos amparan. Se presentan, muchas veces, con nombres desconocidos, hablan con simplicidad, son tranquilos, evitan dar órdenes, se niegan a imponer condiciones. Prefieren enseñar con el ejemplo, discurriendo sobre la anatomía del trabajo, delante del cuerpo vivo del propio trabajo. Son modestos y humildes, mas se revisten de autoridad. Amorosos, más firmes, leales y francos. Aconsejan, sugieren, recomiendan y se ponen de lado, a observar. Corrigen, rectifican y estimulan. Su presencia es constante, a lo largo de los años y años de dedicación. Unidos emocionalmente a nosotros, a veces desde antiguas experiencias reencarnatorias, nos traen la ayuda anónima de que precisamos para dar un paso más adelante. Vuelven bajo sus pasos, para extendernos la mano, a fin de que, a nuestra vez, podamos ayudar a aquellos que se hayan caídos por los caminos. Nos inspiran a través de la intuición, nos acompañan hasta mismo en el desarrollo de nuestras tareas humanas. Guardan, no obstante, el cuidado extremo de no interferir en el mecanismo de nuestro libre albedrío,
pues no se encuentran a nuestro lado para resolver por nosotros nuestros problemas, y sí para darnos la solidaridad de su afecto. Mismo en el trabajo específico del grupo, interfieren lo mínimo posible, pues saben muy bien que el espíritu desajustado precisa de ser abordado y tratado desde un punto de vista muy humano. Si fuese posible resolver sus angustias en el mundo espiritual, no precisarían traerlos hasta nosotros. Esa misma técnica fue usada con el propio Allan Kardec. ¿Podrían los espíritus superiores, que se preocuparon de transmitir los fundamentos de la doctrina a los hombres, simplemente dictar los libros que expusiesen las líneas maestras del pensamiento doctrinario? No lo hicieron así, y eso habría sido, tal vez, más fácil. Prefirieron colocarse a la disposición de Kardec, para que él formulase las preguntas, desde una óptica esencialmente humana. Las enseñanzas se destinaban a los hombres, y cabría a los hombres, por tanto, colocar las cuestiones, desde su propio punto de vista, de forma que las respuestas viniesen ya acomodadas a las estructuras del pensamiento del ser encarnado. Las tareas de los grupos mediúmnicos de desobsesión se apoyan en los mismos principios, pues también es trabajo de cooperación y entendimiento entre los dos planos de la vida. Los benefactores espirituales no van a dictar un breviario de instrucciones minuciosas. Es preciso que haya margen suficiente para la iniciativa de cada uno, para el ejercicio del libre albedrío, para que tengamos el mérito de los aciertos, tanto como la responsabilidad por los errores cometidos. En suma, los espíritus no nos toman por la mano, mas no dejan de indicarnos el camino, y seguirnos amorosamente. No desean, de forma alguna, que nos tornemos dependientes de ellos, para cualquier paso que tengamos que dar. Difícilmente nos dicen lo que hacer, ante dos o más alternativas. Debemos o no acoger un compañero que se propone trabajar con nosotros. Debemos excluir a otro, que no está organizado. Son problemas nuestros, y tenemos que resolverlos dentro del contexto humano, según nuestro entendimiento y buen sentido. La función de los orientadores espirituales más responsables no es dictar normas. Mismo con relación a la esencia del trabajo, se limitan a aconsejar y sugerir, mas no imponen su voluntad. Y si insistimos en seguir por los caminos que nos apartan del derrotero de la verdad y de la seguridad, no nos faltarán con sus advertencias amigas, mas nos dejarán recorrer los caminos de nuestra preferencia. Solo que, por esos atajos, no podremos continuar contando con el mismo tipo de apoyo y sustentación. Tendrán que seguirnos a distancia, amorosos y preocupados, mas respetando nuestras decisiones, aunque erradas. Jamás nos recomiendan ritos especiales, ni nos obligan a fórmulas dogmáticas rígidas e insustituibles, como oraciones exclusivas, o símbolos místicos y vestimentas características. Nada tenemos contra los grupos que siguen tales recomendaciones, bajo orientación de sus compañeros desencarnados. Pueden ser bien intencionados, y realizar trabajos de valor, con éxito, mas no son grupos integrados en la doctrina espírita, entendiéndose como tal la doctrina contenida en los libros básicos de la codificación kardeciana. Merecen todo nuestro respeto y cariño. Nuestra experiencia enseña, no obstante, que pueden realizar el mismo tipo de trabajo, o mejor aún, sin necesidad de recurrir a prácticas exteriores de soporte. El soporte de que los grupos mediúmnicos necesitan viene del mundo espiritual superior, donde cualquier exteriorización vuelta para los aspectos materiales es dispensable. Nada, pues, de velas, símbolos, imágenes, ritos o vestidos especiales. No es preciso. Y si un compañero comienza a recomendar tales procesos, podemos tranquilamente disuadirlo, con buenos modos, está claro, pero con firmeza. Los amigos espirituales que se incumben de orientar el grupo raramente revelan toda la extensión de sus responsabilidades y encargos. Solamente la observación atenta, en el recorrer de mucho tiempo de trabajo, nos permite evaluar parcialmente la importancia de sus presencias junto a nosotros.
Generalmente hacen parte de amplias organizaciones socorristas, que se incumben de orientar y asistir innumerables grupos, donde se reúnen personas de buena voluntad, aunque de limitados recursos. El trabajo que nos trazan obedece a planeamientos cuidadosos, cuya vastedad y seriedad no podemos alcanzar, para entender. Todo su esfuerzo es conjugado con el de otros espíritus, encarnados y desencarnados. Son ellos los preparadores de las tareas específicas del grupo, y son ellos que se incumben de dar continuidad al servicio, después que el espíritu necesitado es atendido. Sabemos muy bien que la mayor parte del trabajo, la más delicada y de mayor responsabilidad, es hecha en el mundo espiritual. Los espíritus desarmonizados, sea por cualquier razón que fuera, ya vienen para la manifestación mediúmnica con una cierta preparación previa. Los benefactores espirituales son los que se preocupan de localizarlos y desalojarlos de sus posiciones, muchas veces tenidas por inexpugnables, para traerlos hasta nosotros. Innumerables recursos son utilizados para eso. Técnicas de magnetización y persuasión, aún desconocidas para nosotros, son aplicadas con enorme competencia y sentimiento de la más profunda fraternidad. Frecuentemente, los espíritus atormentados no saben por qué se hallan en una sesión, hablando a través de un medium. Ignoran cómo fueron traídos, o se dicen invitados, juzgando que vinieron por libre y espontánea voluntad. Muchas veces admiten estar violentos, contenidos, bajo control, mas no saben de dónde viene la fuerza que los contiene. Los benefactores asisten a la sesión, no socorren con sus recursos. En los momentos críticos, hacen pequeñas recomendaciones, o dan indicaciones sumarias, a través de la intuición o de la mediumnidad ostensiva de algún compañero. Otras veces, en casos más difíciles, se incorporan en otro medium, para ayudar en el trabajo de esclarecimiento de pases. Cerrada la sesión, les cabe recoger a los compañeros afligidos, estén o no despiertos, para la realidad mayor. Los espíritus arrepentidos y dispuestos a la recuperación, son llevados a centros de reeducación y tratamiento, y entregados a otros equipos espirituales, ya adiestrados para ese tipo de encargo, en cuanto la tarea en el grupo mediúmnico prosigue. Durante la noche, en cuanto adormecemos en el cuerpo físico, nuestros espíritus, desprendidos, parcialmente liberados, se unen a los benefactores, para la preparación de futuras tareas mediúmnicas. Descendemos, con ellos, a las profundidades del dolor, y, muchas veces, realizamos, con ellos, auténticas sesiones en pleno espacio, para el tratamiento preliminar de compañeros ya seleccionados, para la experiencia mediúmnica, o hermanos que, ya atendidos por nosotros, necesitan, más que nunca, de asistencia y amparo, para las readaptaciones y el aprendizaje que los llevará a la reconstrucción de sus vidas, desde el descondicionamiento a dolorosas y lamentables concepciones, hasta la preparación de una nueva encarnación. Cabe a los equipos de esclarecidos compañeros desencarnados todo ese trabajo invisible, del cual participamos, a veces, como figuras siempre secundarias, en nuestros desprendimientos. El nivel espiritual, y el estatus moral de esos compañeros, se revela por su manera de actuar y hablar. Tenemos que aprender a formular sobre ellos nuestro propio juicio. Con algún tiempo de vivencia en la tarea mediúmnica, estaremos en condiciones de hacerlo con relativa seguridad, si nos mantenemos atentos y vigilantes. El grupo bien orientado, y sustentado por la oración, por el conocimiento esclarecedor, y por la práctica evangélica, contará siempre con el apoyo de compañeros desencarnados esclarecidos. Esto no quiere decir, por tanto, que deberemos aceptar todo cuanto nos viene del mundo espiritual, sin análisis crítico. La doctrina espírita no recomienda la aceptación ciega de cosa alguna. Al contrario, nos incentiva a examinar todo, para coger apenas lo que la razón sanciona. Los espíritus esclarecidos no se aborrecen ni se irritan con esos cuidados, que entienden necesarios. Es preciso, entre tanto,
No caeré en el extremo opuesto de tratar a cualquier compañero espiritual con aspereza y desconfianza injustificables. Al cabo de algún tiempo de convivencia, formulado el juicio sobre nuestros orientadores, sabremos identificarlos, y conoceremos sus métodos de acción. La delicadeza del trabajo y su punto crítico están exactamente en ese balanceamiento entre vigilancia y confianza. Sin un perfecto entendimiento entre los equipos encarnado y desencarnado, es impracticable un trabajo productivo y positivo. Tenemos que buscar el terreno común de la armonía y de la integración, lo que no es lo mismo que aceptar todo sin examen. Esa vigilancia, insistimos, es indispensable. Si el grupo se extravía, y va insensiblemente apartándose de las buenas prácticas doctrinarias, queda entregado a su propia suerte. Ese es el momento en que otros compañeros desencarnados se aproximan, para sustituir a los más esclarecidos. En casos así, podrán intentar asumir también la identidad de los que se apartaron. No nos olvidamos de que todos los métodos son válidos para aquellos que se endurecieron en el extraviamiento moral. Si no estuviéramos atentos, no sentiremos el cambio, y, dentro de poco, estaremos enteramente dominados, exactamente por aquellos que se oponen a nuestros planes, envueltos en una vasta y bien urdida mistificación, cuando no desordenados también, con el grupo en vías de disgregación, y hasta obsesados o fascinados por espíritus que se presentan con nombres importantes. Los orientadores del grupo generalmente dirigen una breve palabra de salutación al principio de la reunión, y una u otra recomendación sumaria. Eso lo hacen para señalar su presencia, como si deseasen simplemente decir: estamos aquí, amigos. No teman. Durante el desarrollo de los trabajos, se portan con discreción y serenidad, interfiriendo lo mínimo posible, sin, entre tanto, dejar de proporcionarnos toda la asistencia de que necesitamos. En casos extremos, pueden provocar la atención del manifestante, con sus recursos magnéticos, o incorporarse para un diálogo más directo con el espíritu, mas esto no es común. Al final de la sesión, cesado el trabajo de atendimiento a los sufrientes, comparecen para una palabra de estímulo y de consuelo. Este es el mensaje que, si es posible, debe ser grabado, porque contiene, usualmente, preciosos esclarecimientos acerca de los trabajos, en particular, y sobre la doctrina, en general. Ningún trabajo mediúmnico serio es posible, sin el apoyo de esos dedicados y muchas veces anónimos compañeros, que situados, casi siempre, en planos muy superiores a los nuestros, concuerdan en volver sobre sus pasos, y venir a extendernos las manos generosas y seguras. La colaboración que les prestamos es mínima, con relación a la que ellos nos ofrecen. Hacen mucho más por nosotros de lo que nosotros por ellos. Y todo en el silencio, y en la seguridad de aquellos que no buscan reconocimiento ni aplausos. Si tuvieran que transmitirnos alguna instrucción específica, se utilizarían preferentemente del tiempo destinado a la comunicación inicial. Esa medida, escribe André Luis, en Desobsesión, es necesaria, por cuanto existen situaciones y problemas, estrictamente relacionados con el orden esclarecedor del servicio, apenas visible a él, y el amigo espiritual, en la condición de conductor del grupo, delante de la vida mayor, precisará dirigirse al conjunto, recordando menudencias, y respondiendo a alguna consulta ocasional que el dirigente le quiera hacer, transmitiendo algún aviso, o proponiendo determinadas medidas. La consulta no deberá ser encaminada para asuntos de naturaleza puramente personal, mas ceñirse a las tareas específicas del grupo. Cuando la orientación personal se tornase imperiosa, los compañeros desencarnados usualmente tomarán la iniciativa de decir una palabra de esclarecimiento y ayuda. Las preguntas deberán ser formuladas de manera sintética y objetivamente, para no tomar tiempo a las tareas de atendimiento. No debemos intentar envolver a los orientadores espirituales en problemas que estemos en condiciones de resolver con nuestros propios recursos.